Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permitiste deleitar tus sentidos con la alabanza. Ahora, Señor, queremos disponernos o nos disponemos para recibir tu palabra. Abrimos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual, todos los sentidos espirituales, mi Señor, para comprender las maravillas de tu ley. Amén. Amén. Hace años, yo no sé si de los viejos, de los que ya tenemos muchos años en el Evangelio, como les he mencionado en otras ocasiones, yo tenía 24 años cuando el Señor me llamó, ahora tengo 61 años, hace mucho tiempo para mí, aunque para Dios el tiempo no existe. Recuerdo que escuché un testimonio muy fuerte y yo escuché la grabación cuando no existían estas redes sociales, no existía la tecnología como la que hay hoy. Cuando usábamos las famosas grabadoras, las grabadorcitas que podíamos ir a comprar en una mueblería de cassette. Y recuerdo que una vez unos jóvenes, los levitas, los ministros de alabanza, jóvenes en aquel entonces todos ellos, la mayoría de ellos eran jovencitos que variaban entre los 15 y los 19 años, 18 años. Yo como ministro de alabanza, como responsable del ministerio, un día me llegan los jóvenes: hermano, queremos que escuche esto. Y me dieron un cassette. Queremos que lo escuche, hermano, porque esto es asombroso. Y escuchando el cassette, era un pastor, juntó a la congregación y tuvieron un tiempo de alabanza y de adoración. Pero a alguien por ahí se le ocurrió poner una grabadora para grabar el momento, las alabanzas. Y estaban cantando ellos ese canto del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Llegaron a un punto en donde empezaron a escuchar un rumor alrededor de ellos. Y poco a poco cada uno de ellos empezó a dejar de cantar, porque ellos escuchaban voces alrededor de ellos, pero eran voces que no eran humanas. Ellos entendieron que los ángeles del Señor estaban presentes y que estaban cantando con ellos. Ellos escucharon ese canto de aleluya, lo escucharon completo, porque para quienes conocen ese canto, saben que hay una parte que es lo que nosotros normalmente como humanos cantamos, pero ellos escucharon una parte de ese canto que jamás oído humano había escuchado. Para no hacerles tan largo el testimonio, resulta que terminó la reunión. Obvio, pues los hermanos estaban humillados, estaban gozosos, porque ellos entendieron que esas voces que ellos escucharon no eran humanas. Lo asombroso viene aquí. ¿Cómo probar ese evento? Hay mucha gente incrédula dentro de las congregaciones. Hay tanta incredulidad por las cosas sobrenaturales
que inclusive he escuchado ministros que enseñan que Dios no es sobrenatural, así se expresan. Yo no sé qué es lo que entiendan por sobrenatural o no, pero sucedió que este hermano, en la congregación, había un hermano que conocía a otros hermanos que trabajaban en un estudio de grabación. Escuchen lo que le diré. Entonces, lo que ellos querían era probar que eso que les pasó, esa experiencia que tuvieron, fue real. En el pueblo de Dios hay una de las cosas que podemos ver en la actualidad es que hay tanta incredulidad. Hay hoy en día mucha alabanza, hay mucha enseñanza de la palabra. Pero ¿qué hay de la manifestación del Espíritu Santo? Señales, prodigios, milagros, resurrecciones de muertos, tantas cosas que el Espíritu Santo testifica de su poder. Hoy ya casi no se ve eso. Se habla mucho de teología, se habla mucho de homilética, de hermenéutica, de oratoria. Se habla mucho de institutos bíblicos. Hay muchos hermanos y hermanas, yo lo veo, lo escucho, lo palpo, que presumen de que yo voy o yo vengo de un instituto bíblico, yo soy pastor ordenado del instituto tal, yo soy evangelista, y enseñan hasta su credencial. Mira, hermano, a mí me han enseñado, a mí me ordenaron pastor en el instituto bíblico tal. Hermano, mire, yo soy ordenado evangelista en tal instituto, yo soy ordenado apóstol. Pero se habla poco de los milagros y señales sobrenaturales que Dios hace. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree en eso. Porque para mucha gente el evangelio es como la iglesia es como un club social nada más. Es bonito el ambiente. Dicen los jóvenes, está chido el ambiente aquí en México. Pero realmente hablábamos en la mañana aquí, entre nosotros, como tribu. Mucha gente conoce en las iglesias al Dios vivo, pero solo de oídas. Como Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Mucha gente en las congregaciones jamás en su vida, a pesar de los años, jamás han tenido una experiencia personal e íntima con Dios. Y tal vez tú me digas, hermano, eso no es cierto. Hermano, yo conozco pastores que jamás en su vida han tenido una experiencia personal con Dios. Y tal vez no me lo creas. Hay mucha gente que milita en las filas del Señor que están por inercia, o porque los pusieron o porque se pusieron, pero en su vida han tenido una experiencia personal con Dios. Y este hermano le dijo al pastor, hermano, quiero que me permita esa grabación para llevarla con mis amigos del estudio de grabación, para que la analicen. Porque esto es asombroso. Tenemos que testificar de lo que Dios hace. El mismo rey Nabucodonosor dijo que es necesario que yo testifique de los milagros, las señales que el Dios Todopoderoso ha hecho conmigo. ¿Cuántos de ustedes hoy día pueden decir y testificar constantemente de su diario vivir, de lo que Dios hace en sus vidas? Para mucha gente Dios es solo algo que escuchan, o alguien. Escuchan de hablar de ese Dios, mucha gente va a las congregaciones y escuchan hablar de ese Dios. Pero jamás han tenido esa experiencia personal. Por eso es que hoy día se ha perdido o han omitido de las reuniones
ese tiempo de testimonios. Ese tiempo cuando los ministros daban un espacio a los hermanos, a las hermanas, a la congregación, para que testificaran lo que Dios hizo durante esos días. Y cuánta gente se paraba y decía, hermanos, quiero testificar de lo que Dios hizo ayer, hizo antier, hizo hace 2 días. Antes, cuando nos enfermábamos, pero sabíamos que teníamos que ir a la reunión, así fuera arrastrándonos, pero íbamos a la reunión. Hoy día estamos buscando enfermarnos o que pase algo para tener el pretexto o la justificación para no ir a la reunión. Este hermano se llevó la grabación, el cassette, con el mejor equipo que en aquel entonces se tenía. Estoy hablando de hace 30 y tantos años. Los que empezaron a analizar esa grabación se quedaron asombrados, porque lo primero que dijeron fue que el tono, escúchame bien, el tono en que estaban cantando esas voces era imposible de alcanzar aquí. Ningún humano tenía la capacidad para alcanzar ese tono. Era un tono alto, lo que llamamos tono alto. En la música, para quienes no entienden o no saben, hay tonos bajos, tonos medios, tonos altos. Los cantantes se dice de que un tenor, un soprano, una mezzosoprano, en los hombres, ¿cómo se dice? Ya se me fue la idea. Bueno, es decir, se canta en diferentes tonos, en diferentes escalas de la música. Estos hombres dijeron, estas voces son en un tono tan alto. Hablar de tono alto es hablar de adelgazar la voz, hacerla delgadita, como de mujer, vamos. Si algunos han notado, yo, y esto lo digo para la gloria de Dios, me gusta mucho cantar en tono alto. Tengo mi voz grave, pero cuando canto me gusta mucho cantar en tono alto. Elevo mi voz y se escucha como si fuera la voz de una mujer. No es que me guste cantar como mujer, no. Son tonos. Hay cantantes que tienen la voz bien grave, tremendo, ronca, gruesa. Ese se llama tono bajo. Pero en esta grabación decían ellos que era un tono tan alto que no estaba dentro de la escala musical. Primero. Segundo, las personas que están cantando, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque dentro de ese grupo que estudió la grabación, había gente que no creían en el Evangelio. No pudo haber mentira. Dijeron, las personas que están cantando aquí no respiran. No respiran, dice. Es imposible. Los tonos que están usando y los tiempos y la nota que no y las notas, sí. No había notas para cuadrar humanas. Sí. No encajaban en ninguna escala humana. Era tan alto y las personas que estaban cantando no respiraban. Dijeron, para poder cantar esto se necesita no respirar. ¿Cuántos saben que los ángeles no respiran? Amén. ¿Cuántos saben que los ángeles no respiran? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Amén. Yo me quedé tan impactado con lo que escuché y cierto. Ahora tengo 61 años. Y repito, lo digo para la gloria de Dios. En mis tiempos de joven, yo podía hacer aún tercera voz. La primera voz es la voz gruesa. La segunda voz es la voz
como de mujer, pero la tercera voz es todavía más alta que las dos primeras voces. Yo sé de gentes que pueden hacer, hombres que pueden hacer aún una cuarta voz, o sea, altísimo. No sé si sepan que en los tiempos medievales, cuando un matrimonio quería que su hijo tuviera fama, porque tenía buena voz, cantaba bonito, lo castraban, es decir, le cortaban los genitales, los testículos. Yo no sé si usted sepa, pero cuando le cortan los testículos a un hombre, hay un cambio hormonal en su cuerpo. No se vuelve mujer necesariamente, sino que uno de los detalles que suceden en ese hombre es que su voz se adelgaza y se empieza a hacer como voz de mujer cuando cantan y muchos cuando hablan. Yo alcanzaba a hacer aún tercera voz, pero ¿sabe algo? Resulta que cuando yo traté de alcanzar el tono de esa grabación me fue imposible. De las hermanas que estaban allí, que cantaban y cantaban alto, porque hay hermanas que cantan alto y hay otras que cantan aún más alto, ninguna alcanzaba ese tono. Era un tono demasiado alto, agudo, pero era un tono hermoso, agradable. No estaba dentro de la escala musical, así como el hecho asombroso de que las personas que estaban cantando no respiraban. El diagnóstico final de estos que estudiaron la grabación fue: no sabemos de dónde es estas voces. Pero nosotros que conocemos al Señor, que sabemos que los ángeles cantan con nosotros, que sabemos que Dios está rodeado de multitudes de huestes celestiales, sabemos quiénes eran los que estaban cantando allí. Y algo que tenemos que aprender, hermanos: escucha, si tienes oídos para oír, oye. Cuando tú cantas, cuando tú alabas, cuando tú adoras, el Señor está cantando contigo, pero también sus ángeles. Qué asombroso es saber que aunque tú no lo ves, que aunque tú no lo sientas y quizá no lo escuchas, pero hay multitudes de ángeles a tu alrededor cantando contigo y alabando y adorando al Cordero de Dios que quitó tu pecado. Esto es un testimonio que quise darles porque en verdad es cuando el pueblo de Dios aprenda que antes de la enseñanza de la palabra, que antes de los beneficios que podamos obtener de Dios, llámese lo que se llame, está la alabanza a Dios, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Señor se pasea en medio de sus hijos, y cuando tú alabas, el Señor está allí, rodeándote, mirándote, acariciándote, abrazándote. El Señor está allí, cantando contigo. Tal vez no lo creas, pero hemos tenido la experiencia de tener al Señor cantando y danzando cuando nosotros lo hemos estado haciendo. Conéctate con Dios, vincúlate con Él. Cuando tú vayas, cuando estés en su presencia, olvídate de lo que te rodea.
Olvídate de que si el hermano o la hermana que está a tu lado, que está adelante, que está atrás de ti. Olvídate de que si el pastor, que los ministros. Olvídate de eso. En ese momento solamente son Dios y tú. Y tu perspectiva y tu experiencia y tu comunión con Dios serán muy diferentes. Es lo que dice la Escritura. En Romanos 12, 1, dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Escucha. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Prosiguiendo con el tema acerca de la santidad, que como les he mencionado anteriormente, se habla poco, y de lo poco que se habla, no se habla como se debe hablar. La santidad como tal, santidad que Dios nos da cuando Él nos llama y nos santifica, pero también la santidad como el atributo, como la virtud, como la esencia misma del Dios viviente. La santidad que, como les mencioné anteriormente, en la antigüedad la palabra, hablando de la palabra santidad, se usaba en contraste con una vida de pecado, con una vida de inmundicia, con una vida de inmoralidad. Santidad hoy en día es una palabra que se usa, es de uso común. Ya no se le da el mismo significado que se le daba antes. Cuando el Señor dijo, sean santos, porque yo soy santo. Por eso es que hoy día la iglesia, el pueblo de Dios, vive una vida relajada, una vida fácil, una vida cómoda. Estos días pensando y reflexionando en lo que significa realmente la fe, meditaba en que qué fácil es para nosotros decir que tenemos fe. Y hace rato platicábamos acerca de eso. Qué fácil es decir yo tengo fe cuando tengo dinero en la bolsa, cuando tengo dinero en las manos. Es fácil decir yo tengo fe cuando hay comida en mi mesa. Es fácil decir yo tengo fe cuando estoy sano, cuando no tengo problemas, cuando no tengo luchas, cuando no tengo tribulación, cuando nada me es adverso. Qué fácil es decir tengo fe cuando todo es bonanza. Pero ¿qué tal cuando todo nos hace falta? ¿Qué tal cuando no tenemos para comer? ¿Qué tal cuando estamos, que esas deudas nos caen encima y no sabemos qué hacer? ¿Qué tal cuando estamos enfermos? ¿Qué tal? ¿Seguimos pensando que tenemos fe? La santidad es algo parecido. Es fácil decir, es que yo soy santo porque Dios me santificó. Es que yo soy santo porque la Biblia dice que ahora soy santo porque el Señor me hizo partícipe de su llamamiento santo. Sí, pero en la antigüedad, escucha, la palabra santidad se usaba en contraste con una vida de inmundicia y de inmoralidad. Es decir, ser santos en la antigüedad, para los antiguos, significaba
apartarse del mal, apartarse de sus vidas pecaminosas, apartarse de su inmundicia y de su inmoralidad, dejar de hacer lo que les gustaba hacer y empezar a hacer lo que no nos gustaba hacer, lo que no les gustaba hacer. Por eso es que hoy en día es fácil decirse cristiano. Es fácil decirse, aleluya, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto, yo soy aquello. Pero qué difícil es mostrarlo con nuestros hechos. Qué difícil es decir que tenemos fe cuando todo nos es adverso. Qué fácil es decir, soy santo, porque Dios me santificó, pero seguir viviendo como siempre he vivido antes de conocer al Señor, o antes más bien de que el Señor se revelara a mi vida. Y muchos viven así, siguen en sus vidas normales como antes de conocer al Señor. Vivir una vida santa, les dije, es vivir una vida de conformidad con los preceptos de Dios, con sus preceptos espirituales, con sus preceptos morales. Eso es ser santo. Y es lo que a la mayoría de hijos de Dios le huyen. Quieren tener los beneficios de ser hijo de Dios. Quieren disfrutar los privilegios. Quieren disfrutar todos los beneficios que conlleva el ser llamado hijo de Dios. Pero no quieren tener la responsabilidad de vivir vidas santas, apartadas para Dios. Por eso les dije, ser santo significa ser apartado para Dios. Por eso Él dijo, yo los aparté de entre los pueblos, para que sean míos. Y Dios te dice hoy a ti, yo te aparté de entre el mundo, para que seas mío. Te aparté a ti, mujer, para que seas mía, no para que sigas en los preceptos del mundo, no para que sigas practicando lo que siempre practicabas, hablando como hablabas, vistiendo como vestías, sintiendo como sentías. Vemos aquí un detalle muy importante. Cuando Pablo habló a los romanos, les dijo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, cuerpo. Y se está refiriendo al cuerpo físico, no al cuerpo espiritual solamente. Les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, porque ese es su culto racional. Hoy en día inclusive han cambiado el lenguaje, como les dije en otras ocasiones. Ahora en muchos lugares ya no se les dice ministros, ya no se le dice pastor, ya no se le dice levita, ya se le dice líder. Ya no se dice voy al culto. Voy al culto. Ahora se dice voy a la congre. ¿Cierto, hermano Leo? Sí. ¿Cierto, hermana Ludín? Sí. Vamos a la congre. Vamos a la congre. Suena como cangrejo. ¿Y qué cree que tenemos aquí un dicho? Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, que dice que a veces los humanos somos como los cangrejos, un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Pero ahora ya se dice vamos a la congre.
Y ya hay muchos que ya llegan a tal grado su perversión de la palabra, que dicen: vamos al show, vamos al club, vamos al club, vamos al show cristiano. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se ha pervertido el evangelio? ¿Cómo se ha perdido la visión? Se ha perdido el camino de lo que realmente significa lo que la Escritura dice. Antes era común decir: vamos al culto. Culto. Y es correcto, la palabra es correcta. Porque la palabra culto refleja un sentido de respeto, de reverencia para algo o para alguien. Decir voy al culto significa, en otras palabras, voy a rendirle adoración a mi Dios. Pero hoy día se desprecia esa palabra porque a muchos les parece muy religiosa, les parece de fanáticos, de religiosos, y la han omitido del diccionario cristiano, la han omitido aún de la Escritura. Pero ¿qué dice la Sagrada Palabra? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Cuando tú te reúnes, cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la Escritura, cuando oras, le estás rindiendo culto a Dios. ¿Escuchas? Surge una pregunta: ¿por qué hoy en día la mayoría de creyentes, la mayoría de hijos de Dios, no experimentamos en mayor medida lo que realmente significa la palabra o las palabras vivir en santidad? ¿Por qué hay tanto creyente que constantemente se sienten derrotados en su lucha contra el pecado? Hay algo que es necesario puntualizar. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones. Hay mucha gente que tiene la voluntad y el deseo por vivir una vida en santidad, pero de pronto se desaniman porque dicen: es que no puedo, es que por más que lo intento, ¿alguna vez lo has dicho tú? Y mucha gente se desanima y dicen: es que no tiene caso seguir luchando, es que no tiene caso esforzarme tanto, al final siempre vuelvo a lo mismo. Pero hoy escucharás y aprenderás algunas razones por las cuales no podemos o no queremos llegar a ese nivel de santidad al cual Dios nos quiere llevar. Porque escucha, ese nivel al que Dios nos quiere llevar es un nivel que, aunque para muchos parece inalcanzable, pero no lo es. Tanto así que Pablo, hablando a los hermanos, dijo que tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, esto es, de Jesucristo. Para aquellos, como les mencioné, que siguen la corriente de este mundo, aquellos que practican la santidad cultural, porque esa santidad cultural, lo que muchos practican, siguiendo lineamientos de hombres, siguiendo los niveles del humano, del pastor, de los ministros. Recalcamos que el Señor nos llamó para seguir el modelo de Cristo. Y sí es posible. Sí es posible, hermanos. Es posible llegar a ese nivel de Jesús. ¿Por qué constantemente a veces nos sentimos derrotados en la lucha contra el pecado? En primer lugar, nuestra vida y nuestra actitud hacia el pecado
se centra en nosotros mismos más que en Dios. ¿Escucha? Nuestra vida y nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros oramos, le decimos a Dios: Señor, quiero que me des fuerzas, necesito fuerzas, renueva mis fuerzas, Señor. Y decimos, como las del búfalo. Pero nosotros le decimos a Dios: Señor, renueva nuestras fuerzas, danos fuerzas, fuerzas nuevas, no como las del búfalo, sino las que emanan de ti, de tu presencia. ¿Cómo podemos tener fuerza? ¿Cómo podemos tener la voluntad, el poder y la fuerza para luchar contra el pecado, si muchas veces hay muchos creyentes que luchan con sus propias fuerzas? Hay creyentes que tienen un carácter muy fuerte y piensan que porque tienen un carácter fuerte tendrán la fuerza suficiente para sobreponerse, para luchar contra el pecado. Pero déjame decirte algo. El único que puede darnos fuerzas para vencer al pecado es Dios. El único que nos puede dar la victoria sobre el pecado es Dios. Pero esto no será una realidad de nuestra vida si nosotros no estamos en comunión con Dios. Comunión con Dios. Por eso es que José, ¿recuerdan la historia de José? Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando él, después de una serie de eventos que lo llevaron hasta Egipto y quedó en manos de un hombre llamado Potifar, cuya esposa se enamoró de José porque José era de bello parecer, dice la Escritura. Y esta mujer se fijó en José y empezó a acosarlo. Escuche bien, empezó a acosarlo. La mujer del amo de José empezó a acosarlo y le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José le decía: no, no. ¿Cómo crees que le voy a fallar a mi amo? Si él ha depositado toda su confianza en mí, tu esposo confía en mí. Jamás haré eso. Y más aún, ¿cómo crees que yo le fallaré a mi Dios? Llegó a tal desesperación la mujer, estaba loca la mujer por José, que una vez, cuando él la rechazó, después de insistir tanto ella, de sentirse rechazada, de sentirse despreciada, dice que se rasgó ella misma sus ropas y empezó a gritar, a pedir auxilio, que porque José la quería violar. Hoy en día, nosotros aquí decimos, no hay peor cosa que una mujer despreciada. No hay peor cosa, puedes tener un peor enemigo que una mujer despreciada, una mujer rechazada. Una mujer despreciada y rechazada puede ser tu peor enemigo o tu peor enemiga. ¿Cómo es posible que José tuviera la voluntad y la fuerza para rechazar una oferta tan tentadora? Analízalo. Pero José estaba en comunión con Dios.
José era un hombre que había tomado la decisión de no parecerse a sus hermanos. Por eso sus hermanos lo aborrecían, porque José era diferente. José, decía un pastor en una ocasión, fue el primer chismoso de la Biblia, según él, así lo expresó él. Dijo, porque la Escritura dice que José iba con su padre y le contaba todo lo que sus hermanos hacían. Algo había en José, que aún su propio padre le tenía preferencias. El hecho de que Jacob, escucha lo que te diré, el hecho de que Jacob le tejió un manto de colores, tiene un significado. Para aquellos que no han entendido que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo, aquí les va un tipo y figura. En la antigüedad, el primogénito, escucha, el primogénito se le daba, su padre les daba túnicas de colores, porque la túnica de colores significaba autoridad. Lo que Jacob estaba haciendo era decirle a sus hijos que para él José, siendo el menor, más que ellos, bueno, tenía más autoridad, estaría sobre ellos. Luego llega José y les platica que tuvo un sueño y que veía plantas, trigo, si no mal recuerdo, que se inclinaban ante un trigo. Ellos entendieron que el sueño estaba diciendo que José gobernaría sobre ellos. ¿Cómo creen que se sentían sus hermanos? Sí, celosos. Celosos. Enojados. O sea, hay una razón. No es que ellos hubieran deseado, nomás porque sí, odiar a su hermano y conspirar para matarlo. No, es que había razones de peso por las cuales sus hermanos querían matarlo. Y es que su propio padre, al hacer esto de darle una túnica de colores, les estaba diciendo a todos, él es mi primogénito, él estará sobre ustedes, él gobernará sobre ustedes. Hay un significado en todo lo que leemos en la Escritura, que mucha gente en las congregaciones no lo entiende y lo malinterpreta, o lo retuerce, o lo niega. No significa que no lo sea. Pero algo había en José que era diferente a sus hermanos. Sin embargo, a José no le importó que sus hermanos lo odiaran. No le importaba que sus hermanos lo aborrecieran. A José no le importaba lo que los demás decían. A él lo que le importaba era lo que Dios pensaba. ¿Cuánta gente dentro de las congregaciones saben que tienen que santificarse? Saben que tienen que vivir vidas santas. Saben que tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero por el miedo de que el pastor, por el miedo de que los ministros, por el miedo de que los otros hermanos los critiquen y los juzguen y los segreguen, prefieren seguir siendo parte de un núcleo contaminado y sucio, conformista. Por eso es que hoy día ya no se ven señales, ya no se ven milagros, prodigios, portentos como antes. Porque aquellos a quienes Dios quitó las vendas no quieren salir de ese núcleo, porque tienen miedo de lo que diga el hombre. Tienen miedo de que la iglesia, los hermanos, los tachen de fanáticos, de religiosos. Yo recuerdo cuando estuve en un pastorado,
La mayoría de hermanos decían, es que para el hermano Antelmo todo es malo, es que para el hermano Antelmo nada es bueno, es que el hermano Antelmo es un exagerado, es que el hermano Antelmo es un fanático, es que el hermano Antelmo es un religioso. Pero ninguno de ellos podía presentar tan solo un verso de la Escritura que dijera que lo que yo enseñaba estaba mal. Se tenía un dicho, éramos dos pastores, el pastor principal y yo. El hermano, mis respetos, es un hermano que tiene un carácter muy noble, muy amoroso. Siempre predica amor, siempre predica amor. Yo no lo he escuchado predicar de otra cosa, nada más habla de amor. Amor para allá, amor para acá, amor para arriba, amor para abajo, amor para adelante, amor para atrás. Para todo, todo para él es amor. Nunca lo he escuchado dar una enseñanza acerca de disciplina. Y sabes, yo soy el otro extremo. Y no significa que nunca he enseñado acerca del amor, porque sí lo he hecho. Pero desde mi perspectiva, o la perspectiva que Dios me ha dado, el amor sin disciplina mata, así como la disciplina sin amor mata. Escucha, amor sin disciplina destruye. Y disciplina sin amor destruye. Eso es lo que mucha gente no quiere entender. Por eso muchos pastores hoy día hablan de puro amor. Yo escucho a la gente hablar de puro amor. Y si alguien por ahí exhorta, ay, es que ese hermano no siente amor por los hermanos. ¡Ja! Realmente, si te pones a pensar, ¿quién es el que ama más? ¿El que todo el tiempo te apapacha? ¿O el que siempre te está corrigiendo? Te está disciplinando. La Escritura dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿De qué te sirve que te acaricien y que te endulcen la orejita? Solapan el pecado. Si te están solapando tus pecados. ¿De qué te sirve que el hermano venga y te jale las orejas y te azote si nunca te da un abrazo o un apapacho y te dice, hermano, te amo? Son dos extremos. Dos extremos. Obviamente nosotros como seres humanos nos gusta que nos acaricien la orejita. Ay, qué bonito. Ay, hermano, hermanito. Ay, nos gusta que el pastor nos cargue y nos ponga aquí en su hombro. ¿Han visto cómo tengo a mi nieta? Ay, la apapacho y no se quiere callar y está dando guerra, ya no se queda quieta. Pero el abuelo apapachador, el abuelo dice mi nuera que alcahuete, o sea, aquí un alcahuete es alguien que se hace de la vista gorda, como muchos pastores que se hacen de la vista gorda, se hacen los cieguitos, los sorditos, aquí no pasa nada, los hermanos hagan, vivan como quieran, no hay problema. Son alcahuetes, permisivos, para que me entiendan mejor, para que no se oiga feo eso de alcahuetes. Pero ¿sabe algo? Ya empiezo a llamarle la atención. Cuando se pone medio pesadita, que empieza con el berrinchito, a ver, tranquilita, se me pone quietecita. Y reacciona la niña. Está chiquita, tiene 1 año, pero de pronto se queda quietecita. Y me mira como diciendo, ay, este no es mi abuelo. ¿Por qué? Porque la amo. Porque yo puedo apapacharla todo lo que quiera. Yo me embelezo con mis nietos, me embelezo con ella. Pero no pierdo de vista el hecho de que si yo no la corrijo, de que si yo no la enseño,
esa niña se puede volver en una niña berrinchuda, caprichuda y grosera, que al rato nadie aguante. Como hay muchos hijos, muchos pastores tienen hijos que son el diablo en pantalones o el diablo con faldas. Bueno, ya no se usan faldas, que ya las hijas de los pastores andan hasta con ombligueras, enseñando todas las curvas. ¿Quién sabe si el diablo usa pantalones o faldas? O El diablo, de veras, es una buena pregunta. ¿Qué cosa usará? O se pone de todo. Pero, bueno, es que se dice, el amo del pecado, pues usa se todo. dice diablo empantalonado porque nos referimos a la persona. Sí. Porque muchos pastores, que nadie le diga nada de sus nenes o de sus nenas, porque se ponen histéricos. ¿Por qué? Porque son alcahuetes. Y se ponen históricos también. Histéricos e históricos. Sí. Bueno. ¿Por qué les digo todo esto? A José no le importó. No le importó tener de enemigos a todos. A José no le importó que si tenía la aprobación de nadie, de sus hermanos, que no le importó. Y sabe, hoy en día muchos hijos de Dios deberían pensar igual. Que en vez de estar buscando ser agradables al hombre, en vez de estar esperando la aprobación del hombre, con tal de que no les vean mal, que no los segreguen. Porque, mire, a mí, mucha gente, yo llegaba a la reunión y ya ni me saludaban. Porque les caía yo gordo, les caía yo mal. Porque no les gustaba cómo predicaba, decían. Es que no me gusta cómo predica. Es más, déjenme decirle una cosa. Cuando, por desgracia, al pastor se le ocurría anunciar que en la siguiente reunión yo daría la palabra, mucha gente ni iba a la reunión. Hermano, ¿por qué no viniste a la reunión? Es que predicó el hermano Antelmo, así, de ese tamaño. ¿Por qué? Y sin embargo, escuche, la vida de esa gente era una vida disipada, una vida, ellos sí eran religiosos, porque tenían una apariencia de piedad, pero negaban su eficacia. Y si ustedes se fijan, los que más protestan dentro de las congregaciones son los que no viven vidas santas. Los que le huyen a la responsabilidad de vivir vidas santas delante de Dios. Porque las personas que oran, que ayunan, que predican, que se esfuerzan, esas personas, esos hermanos, esas hermanas, son personas que tienen discernimiento. ¿Y sabe qué me decía mucha gente, hermano? Gracias. Hubo gente que se me acercó, hermanos, hermanas que se me acercaban y me decían, hermano, gracias por la palabra que nos dio. A ver, explíqueme, hermano. Hermano, es que Dios me habló a través de usted. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Sí, hermano, porque la verdad es que yo andaba mal en esto, pero Dios me habló a través de usted y ya me corregí. Aleluya. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser un hijo que está buscando la santidad de Dios. El que es sensible a la voz de Dios. El que está atento a su voz. No el que conoce la Biblia. No el que está todo el tiempo en las reuniones. No el que está allí en la bola, practicando lo que todos los demás practican. No, el verdadero hijo de Dios es aquel que es sensible a su voz. Porque quiero decirte que aún dentro de las congregaciones hay muchos hijos del diablo vestidos con piel de oveja. Lobos rapaces, no solamente ministros, sino ovejas, cabras, que tienen vestido de oveja, pero por dentro, dijo el Señor Maestro Jesús, son lobos rapaces. Están allí para destruir la obra. Están allí para echarse a la bolsa al pastor, con ofrendas, con regalos, con presentes. Muchos pastores, escucha bien, están como Adán y Eva en el paraíso. Tienen a sus víboras, a sus serpientes,
susurrándoles en el oído. Y ellos muy cómodamente y muy convenientemente se dejan seducir. Es lo que platicábamos hace rato. ¿Cuántos pastores hoy, y fíjese bien, con esta situación de la pandemia, abandonaron el rebaño? Así, tajantes, se olvidaron del rebaño. Lo olvidaron. No les importó y ni les importa si las ovejas se las están comiendo los lobos allá afuera. Y como lo hemos dicho, los ministros fueron los primeros en correr a esconderse. Los primeritos. Y como conocen la escritura y como saben que la gente no lee la escritura, dicen, el avisado ve el mal y se esconde. Anda, escóndete un poquito en lo que pasa su ira. Oh, qué fácil es agarrar la Biblia y acomodarla a nuestra conveniencia. Ahí están los pastores, la mayoría, escondidos como ratas en sus ratoneras, cobardes. ¿Y qué dice la Escritura? Que los cobardes no heredarán el reino. Los cobardes. Tú, ministro, que estás allí escondidito, guardadito en tu casa, esperando que pase todo esto para salir a hacer milagros y para predicar de la fe. ¿Qué fe vas a predicar ahora? Si fuiste el primero que corriste, el primero en esconderte, tus ovejas siguen saliendo a buscar trabajo, a buscar la comida diaria, porque lo tienen que hacer, porque tienen necesidad. Y muchas veces no es porque tengan tanta fe, es porque tienen necesidad. Pero tú estás allí escondido dando el mal ejemplo. Y pidiendo. Y pidiendo. Cuando ellos deberían estar ayudando. Sí, pidiendo, sangrando, queriendo sacar sangre de las piedras. ¿Por qué? Porque no tienes ni la menor idea de lo que es el llamamiento de Dios y para qué te llamó. Eso es lo que sucede con muchos. Cuando se habla de santidad no tienen ni la menor idea de lo que eso es. Y si en algún momento tuvieran una pequeña percepción de lo que es vivir en santidad, no les importa. ¿Por qué? Porque ni les han enseñado, ni los exhortan, ni les dicen. No los enseñan a que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Escúchalo. Si tú no vives una santidad como Dios te la demanda, y Dios no es mentiroso, si Dios te la demanda es porque sí se puede. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios te dice, vive y sé santo como yo soy santo, es porque sí se puede. Porque Él puede hacerlo, no tú. Él en ti sí. Pero si tú quieres seguir con los lineamientos, si tú quieres seguir siendo de la bola, si tú temes que te rechacen, si tú temes que te hagan a un lado, que te segreguen, que te señalen, que te critiquen por ser santo, por ser payaso, por ser exagerado, por ser fanático, por ser religioso, entonces, hermano, tú no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo al hombre. A eso se refiere Gálatas 2:20, cuando dice que tenemos que vivir por fe. Es decir, siguiendo los lineamientos de Dios, buscando siempre serle agradables a Él, no al hombre. No al hombre. La fe en Cristo, escucha,
es la raíz de toda santidad. Sí. Y escucha bien eso. La fe en Dios, en Cristo, es la raíz de toda santidad. En el momento en que el Señor te llama, en el momento en que Dios te santifica, te perdona y te sienta, dice, en los lugares celestiales con Cristo, en ese momento nace una raíz de santidad. Por eso es que Pablo, los apóstoles decían, a todos los santos que están en tal lugar. Es decir, a todos los que creyeron en Dios. A todos los que entregaron su vida a Dios. A todos los que el Espíritu Santo los santificó. ¿Te das cuenta? La fe en Cristo es la raíz de toda santidad. Pero, ahí está otra parte. Nosotros somos responsables de vivir vidas en santidad. José era responsable de las decisiones que él tomara. Él pudo decir, como muchos hermanos cuando ven a las hermanas, cuando llegan las hermanas caminando, contoneando la cintura y moviendo el rabo, moviendo el trasero y sacudiendo los pechos con sus blusitas, con sus pantaloncitos o sus mayones, provocando la atención de los demás. Porque realmente eso es lo que sucede. Aunque la mujer diga, yo no me he visto para atraer la mirada de los hombres, pero ¿qué estás provocando, mujer? Dime qué estás provocando. Y más si vas a una reunión cristiana donde se supone que tú como mujer deberías evitar causar provocación, y más a los hombres. Porque quiero decirte algo, en las congregaciones ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿cierto, hermanos Leos? Amén. ¿Escucha? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, no todos los que están ahí en la reunión son hijos de Dios o cristianos. Y muchos cristianos no están en la reunión, que deberían estar. José pudo decir, como muchos hermanos, entre comillas eso de hermanos, mi ama, mi patrón está, pero como mango para chuparse. Está que se cae de buena, dicen aquí en México. Pues, como los borrachos dicen, una no es ninguna, 2 es media, 3 es una, pero como una no es ninguna, pues volvemos a empezar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, una canita al aire. Una canita al aire. ¿Ha escuchado esto? José pudo decir eso. Pues me la voy a echar. Si tanto está fregando, le voy a dar gusto. En el pueblo de Dios sucede algo así, ¿eh? Muchos que dicen, bueno, pues nomás una vez, con una. Y después voy y le pido perdón a Dios y me aparto y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuántas veces hemos pensado así? ¿Y cuántas veces hemos actuado así? Una, pues no es ninguna. 2 es media. 3 es una. Pero como una no es ninguna, pues volvemos a empezar y se convierte en una carrera desenfrenada. Cuando te das cuenta, ya no puedes parar. ¿Escuchas esto? Dios nos hace responsables a nosotros de vivir vidas santas. No puedes esperar que todo lo haga Dios. Dios te da la fuerza,
Si tú quieres, escucha, si tú eres sensible a la voz de Dios y quieres ser diferente a los demás, no conforme al modelo humano, sino conforme al modelo de Cristo, tú eres sensible a su voz y como José, rechazas el pecado. Pero si tú no eres sensible a la voz de Dios, y peor aún, si tú eres rebelde a su voz, entonces dirás como los borrachos: una no es ninguna, dos es media, tres es una, y como una no es ninguna, pues vuelvo a empezar. Por eso es que la Escritura dice: cásennos las zorras pequeñas, que echan a perder las grandes viñas. Cantares 2:15. ¿Sabes de qué tamaño es una zorra? Un zorrito. Es un gatito así. Parece un gato. Es como un perrito pequeño, aquí existe la raza chihuahueña, que son unos perritos pequeños, medio pelones y con su trompita así en forma de pico. Chiquitos, como un gato. A veces hasta más pequeños que un gato. Son los famosos chihuahueños. Las zorras son pequeñitas. ¿Por qué cree que Sansón cazó zorras y les ató antorchas, teas le llaman, antorchas prendidas en las colas? Una sola zorra puede destruir una viña, así, rápido. Son pequeñas, pero destruyen las grandes viñas. El pecado, hermanos, es así. Un pecado puede destruir nuestra vida espiritual. Un pecado. Se lo digo por experiencia. No es porque yo no haya vivido algo así. Creo que todos en mayor o menor medida vivimos experiencias que poco a poco nos llevan a entender mejor lo que Dios quiere de nosotros, la voluntad de Dios. A veces, para muchos, el tener comunión con Dios, el llegar a un nivel espiritual X, es fácil, relativamente, pero para otros es difícil. ¿Por qué? Porque lo que para unos es fácil, para otros no lo es. Y tiene que ver mucho con la disposición que uno tenga para Dios, para ser diferentes, para ser conforme al modelo de Cristo, no conforme al modelo del hombre. Son el ceder en las cosas pequeñas lo que nos lleva a los desastres más grandes. ¿Qué creen que hubiera pasado si José hubiera cedido? ¿Ustedes piensan que, viéndolo humanamente, que José no sintió algo en su cuerpo? Cuando esta mujer se le echaba encima, prácticamente queriéndolo violar porque lo quería seducir a fuerza, recuerdo el testimonio de un pastor, una hermana que Dios rescató. Ella era una muñeca de narcotraficantes. Escucha. Ella era muñeca. Era la prostituta de varios capos. Esa mujer era una mujer que en el mundo era muy privilegiada. Tenía todo lo que quería. Lo lograba con su cuerpo. Un día el Señor le habló y la quebrantó, y la mujer se entregó al Señor y se entregó en verdad. ¿Pero qué creen que pasó? A la congregación donde la llevaron, se enamoró ella del pastor. Lo vio y se enamoró. Y ella pensó, como era una nueva criatura: me gusta el pastor, yo lo quiero para mí. El pastor era casado,
Pero a ella no le importó. Y muchas veces ese tipo de cosas nos llevan a desastres grandes. Resulta que ella empezó a coquetearle al pastor. El pastor la ignoraba. Pero llegó un momento en que la mujer se empezó a desesperar y empezó a buscar la ocasión en estar a solas con el pastor, porque lo quería seducir. Y estoy hablando de una hermana, una nueva criatura que realmente se había arrepentido, pero que Dios estaba limpiando, que todavía no sabía que había cosas que ya no le eran permitidas. Ella venía de un ambiente, de un mundo de prostitución, de drogas, de delincuencia, de asesinatos. Y no había entendido que en la iglesia eso ya no va. Ya no. Venía de un mundo de inmundicia, de inmoralidad. Y ella quiso continuar con eso. ¿Y qué sucedió? Un día el pastor estaba sentado estudiando la palabra, orando. Y de pronto ella llegó cuando lo vio solo, dijo, ahora es cuando. Se le acercó y lo quiso abrazar y lo quiso seducir. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Volteó, extendió su mano y le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, sal de ella. En ese momento, demonios salieron de la mujer. Cayó rendida, humillada, ahora sí, pidiendo perdón a Dios. En ese momento ella fue limpiada y ella fue salva. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias están así? Llenos de demonios. Mujeres enamoradas del pastor. Pero la pregunta aquí surge, ¿qué hubiera pasado? Porque es una hermosa mujer. Físicamente la mujer es hermosa. Digo, los narcos no traen cualquier cosa. ¿Qué hubiera pasado si el pastor hubiera dicho, oh, pues un voladito, una canita al aire? Hermano Leo, ¿qué hubiera pasado? No, pues hubiera caído. Pero eso ahí tiene que ver la santidad. La santidad. ¿Qué santidad estaba teniendo este hermano? Exacto. Estaba en contacto con Dios, pues obvio que él resistió. Resistió. O sea, tal vez él ya se había dado cuenta y tal vez por algún momento le pasó un pensamiento, es inevitable. Pero si él se aferró a Dios, dijo, no, Señor, y ahí entró la santidad. ¿Sí? O sea, no por ser carne no va uno a tener sentimiento. A sentir. Como José tal vez por algún momento su carne se quiso sentir algo, ¿no? Pero pues él tenía ya su meta definida de Dios y el momento en que él rechaza, pues eso se va. Sí. Se va, se tiene que ir. El pecado lo podemos rechazar. Sí. O pero, lo puedes seguir teniendo ahí, que te esté insistiendo. Susurrando al oído, como la serpiente a Eva. Ahora, ¿qué sucedió después? Aquí viene lo bueno, lo asombroso, o parte. Esa mujer, Dios hasta la fecha, la está usando grandemente como pastora. Pero mire cómo las cosas pueden ser mejores o pueden ser peores, dependiendo de qué nivel de santidad vivimos nosotros. De nuestras decisiones depende el futuro de muchos que nos rodean también. Busca la santidad, hermano, hermana. Sigan la paz, dice, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Continuaremos con este tema porque esto está interesante. Yo me siento prendido, me siento gozoso de poder hablar de esto, y no porque yo me sienta superior o me sienta muy santo, pero es que, ¿sabe? El que enseña, ¿qué? Aprende 2 veces. Estos temas los he enseñado por años y cada vez que los vuelvo a tomar,
que los vuelvo a tocar, es como refrescar, es como brisa fresca, refresca mi espíritu y me recuerda muchas cosas que quizá yo ya había olvidado. Entre tanto tema, entre tanta palabra que a veces Dios nos da a nosotros para dar a su pueblo, de pronto se empiezan a omitir cosas y empezamos a olvidar ciertas cosas. Yo me siento prendido, me siento gozoso, me siento contento y agradecido a Dios, con Dios, por poder enseñarles esto a ustedes. Hermanos, inclinen su cerviz y dale gracias a Dios por su palabra. Tu vida no puede ser la misma después de escuchar esto. Tu vida ya no puede seguir siendo la misma. Ahora que Dios te está quitando vendas, ya no puedes decir que no sabías, no puedes justificarte. No puedes tener el pretexto de que no lo sabías, de que no te lo enseñaron. No importa si eres oveja, si eres pastor, no importa. Para Dios eres alma. Dale gracias a Dios por esta palabra y pídele a Dios que le incruste, que ponga su sello y que le dé permanencia con el poder de su presencia en tu espíritu. Señor, te doy gracias por tus almas, por esas ovejitas, mi Señor, que esperan el alimento a tiempo. Gracias por tus pastos verdes que brotan, el agua viva que brota para vida eterna. Gracias, mi Señor, porque como siempre te decimos, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que tú la prosperarás en aquello para lo que la enviaste. Tú la incrustarás o la has incrustado ya. La sellarás o la sellaste ya y le darás o le diste permanencia en el espíritu humano con el poder de tu presencia. Que la semilla que está siendo sembrada, mi Señor, dé fruto al 100% y que ese fruto permanezca, pero en santidad, mi Señor, en santidad, la que emana, la que proviene de ti, bendito Dios. Enseña a tus hijos, instrúyelos en tu ley, inspíralos, oh amado Espíritu Santo, para ser lo que tú quieres que sean, para que ellos imiten el modelo de tu Hijo amado, Señor, no el del hombre. Te alabamos, te bendecimos y levantamos nuestras manos en testimonio a ti, mi Dios. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Amén. Como siempre, si Dios nos permite, el próximo domingo a las 11 de la mañana, tiempo de México, estaremos aquí transmitiendo una vez más en vivo a través del Facebook. Quiero darles gracias y mandar un saludo a todos nuestros hermanos en todos los países donde nos ven, donde nos siguen. Gracias, hermanos, gracias porque eso habla de que hay disposición, hay anhelo, hay deseo, hay hambre, hay sed del Dios viviente. Dios bendiga sus vidas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne. Esfuércense, sean valientes y recibirán la corona de vida y de gloria que Dios les prometió cuando los llamó. Shalom. Gloria a Dios.